En atención y en honor a su puntualidad y a su obediencia, vamos a empezar, vamos a pasar a la cuarta plenaria a cargo de la pastora y doctora Adriana Calle, quien nos visita desde la Ciudad de México. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Dios los bendiga por esperarse aquí hasta el final, en el último momento. Y muchas gracias a todos por participar, por el entusiasmo que ponen, por el gusto, el anhelo de una y otra vez fortalecer el reino de Dios por medio de nuestra transformación. Aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida por medio de esa participación voluntaria en un proceso de transformación bien difícil, bien duro. Y de los procesos más difíciles para salir de él es la transformación de la mente. Quizá es el último recodo que nos queda. Muchas veces hemos podido salir del pecado, muchas veces hemos podido salir de tantas cosas y capotear más o menos las fallas de carácter que cada uno puede tener. Pero regenerar la mente a la mente de Cristo es verdaderamente un proceso largo, de idas y venidas, de levantarse y volver a caerse, porque ocurre un elemento fundamental. Y esto lo hemos vivido todos sin excepción y todos lo conocemos. Hay pensamientos que son como pensamientos parásitos. Son pensamientos que vienen a nosotros de manera autónoma, solitos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos pensando una serie de cosas que muchas veces no detenemos, sino que les damos cuerda y los seguimos y los mantenemos y vivimos para esos pensamientos. Pero el problema es que esos pensamientos dejan en nosotros una consecuencia, y la consecuencia de esos pensamientos es que traen unas alteraciones afectivas, a veces muy graves, con las cuales nosotros actuamos y obramos en nuestra vida. El pensamiento nosotros lo podemos dirigir voluntariamente. Yo puedo pensar o meditar en un verso de la palabra, yo puedo pensar en un problema de trabajo, yo puedo pensar en mi familia, yo puedo dirigir mi mente a algo particular. Pero yo me estoy refiriendo a que los pensamientos, estos autónomos, independientes, que simplemente se producen, son los que gestan y producen todas las tormentas de la mente. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Independientemente de las circunstancias externas que estemos viviendo, que pueden ser desde tragedias espantosas hasta circunstancias graves, las tormentas las ocasionamos nosotros con el pensamiento. La diapositiva 2. Okidoki. Bueno, hay algo que debemos tener claro. Los patrones de pensamiento, esos patrones con los cuales nosotros pensamos, van a depender de manera muy importante de nuestra estructura de personalidad. Por eso es que no todos pensamos igual y tenemos una estructura de razonamiento y de pensamiento distinto, pero completamente distinto. Hay gente que tiene un pensamiento tangencial, hay gente que tiene un pensamiento muy directo, hay gente que tiene un pensamiento de distintos tipos de pensamiento. Los obsesivos tienen un pensamiento particular, que es un pensamiento parásito obsesivo. Y así cada uno de nosotros va a tener un cierto tipo de pensamiento. Pero lo que es común a todo tipo de pensamiento es estas dos cosas, que es voluntario o que es autónomo. Y que aún el pensamiento autónomo yo tengo la libertad absoluta de detenerlo. ¿Y por qué no lo detengo? Porque el pensamiento sigue. Porque ese diálogo interno actúa como una máquina que me destruye, me quita el gozo, me quita la paz, me quita alegría, me resta vitalidad, y sigo con eso y lo mantengo y genera un estado de ánimo absolutamente destructivo en nuestra vida. Son pensamientos que son basura y son pensamientos que generan una explosión radioactiva dentro de nosotros grandemente destructiva. Pero los continuamos. ¿Por qué nos perturban? Porque van a producir en nosotros de manera muy puntual, muy particular y muy específica estados de ánimo que nos oprimen, estados de ánimo que sofocan la alegría, que destruyen el gozo, que acaban verdaderamente con nosotros y que de una u otra forma
nos van a afectar en la forma de actuar y proceder en los momentos más difíciles de la vida. Y entonces estamos frente a dos cosas y nosotros pensamos que es la misma. Nosotros estamos frente a un problema de la mente generado por mí ante una circunstancia externa que es adversa, de la cual yo no tengo parte ni suerte. Un accidente, una enfermedad, una situación financiera, un problema laboral. Bueno, estas son cosas en las que puedo tener injerencia o no. Pero en lo otro yo tengo absoluta y total injerencia. ¿Qué pienso? ¿Cómo dirijo y razono? Nosotros somos muy cómodos y siempre decimos, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Y yo llevo cautivo todo pensamiento a Cristo. Y de ahí no pasamos. Pero resulta que seguimos con los mismos pensamientos y seguimos en la misma situación. El problema grave de todo esto definitivamente es que está comprobado que el ser humano tiene alrededor de 60,000 pensamientos autónomos por día. Autónomos, independientes. Autónomos. De los cuales el 80% de esos pensamientos son negativos. Estamos hablando de unos 48,000 pensamientos negativos al día a una velocidad que no podemos controlar. Fíjense esto. La gravedad es absoluta. Absoluta. Estamos frente a una situación que no controlamos porque no conocemos y no controlamos porque no vemos. Si reflexionamos por un momento, ¿cómo es nuestro tipo de pensamiento? ¿Cómo pensamos nosotros? Nos vamos a dar cuenta de varias cosas. La primera de ellas es que esos pensamientos se repiten. Muchas veces yo puedo pensar en lo mismo a lo largo del día. Y es el mismo pensamiento y es el mismo patrón de pensamiento. Y muchos de ellos son recuerdos. Vuelvo y me acuerdo de mi papá y mi mamá, vuelvo y me acuerdo de mis hijos, vuelvo y me acuerdo del trabajo, vuelvo y me acuerdo. Son repetidos, repetidos, repetidos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué o cuándo o de qué manera puede haber armonía en una persona, en su mente, en su razón y en su entendimiento? ¿Cómo y cuándo la va a tener? Cuando haya en nosotros la congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Hay un evento que se llama disonancia cognitiva. Y esto quiere decir simple y sencillamente que yo pienso una cosa pero hago otra. El ejemplo típico es, fumar causa cáncer o puede causar cáncer, pero fumo. Para justificar eso, ¿qué hago? De algo me tengo que morir. Sí, y eso dicen los fumadores, de algo me tengo que morir. Y entonces con eso justifico, sí, pero cuando les da cáncer de pulmón, ya la disonancia no sirve. Y entonces siguen en su soberbia, ¿y qué es lo que hacen? Muy estoicos, yo voy a hacer frente a esto, y escriben libros de toda su tragedia y demás. Pero esa es otra historia. Fíjense cómo funciona el pensamiento. Otro ejemplo típico dentro de la iglesia es, está prohibido fornicar. Dios dice no. Ay, pero el Señor sabe que soy débil. Entonces yo le echo la culpa de mi debilidad a Dios. Y yo les he contado N veces en la iglesia, yo tuve un señor, un viejito que ministré, tremendo, y me decía, pero por Dios, si Dios sabía que yo iba a pecar, ¿para qué me deja ir? Bueno, ahí está la disonancia cognitiva. Digo una cosa porque la conozco, pero yo voy y hago otra y me justifico con eso y por eso sigo por la vida. Esto se llama falta de integridad en la Biblia. Y este es el principio de la santidad. ¿Qué quiero decir? Que el principio de la santidad empieza en la razón, en la mente, en el entendimiento, en la cordura, en los procesos mentales y en los procesos cognitivos. Por eso hay que tener la mente de Cristo. Por eso cuando ustedes vayan y lean Romanos 1, del 18 al 32, y van a ver el declive de la mente, cómo va cayendo la mente hasta una mente reprobada, empieza el pecado más aborrecible para Dios, la idolatría. Empieza ahí, no me diste gloria, no me reconociste, no me viste por medio de las cosas creadas. No sabes quién soy yo. Y entonces Dios empieza a entregar al hombre
a una mente reprobada, empieza a entregar al hombre a una mente inmunda, cae el hombre a hacer cosas que no debe, va para abajo, en una regresión completa, para atrás, para atrás, para atrás, hasta terminar en lo que hoy somos. Tenemos una mente reprobada que empieza en ver las cosas como no son. El hombre ve la naturaleza, entonces en vez de honrar al Creador, ¿qué hace? Adora a los árboles, adora la creación, pero no a quien hizo la obra. Y a partir de ahí hay un trastorno en la mente, un trastorno en el pensamiento que lleva al hombre a explicarse la realidad a través de su propia mente y de su propia razón. Empiezan las filosofías, empiezan las doctrinas, empiezan miles de cosas, pero son generadas aquí, en la mente del hombre. Entonces, yo lo voy a mover. Ya habíamos visto esto. ¿Qué es lo que tenemos? Que esto fue lo que hizo Satanás desde el Edén. Así fue como atacó a Eva, creando en ella una duda, estableciéndola en la mente y trayendo el caos en la creación, porque Él obra a través del caos. Recordemos Génesis. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Satanás actúa en el desorden de la mente. Ojo con eso. La mente debe estar estructurada, porque Satanás obra en medio del caos y a través del desorden, y lo va a traer a nuestra vida. Y así es como él opera. Actúa en esa confusión, y lo que va a hacer es que en medio de la confusión cautiva la mente del hombre. Y ahí sí quedamos. La gran pregunta: ¿puede Satanás inducirme un pensamiento? No. Les voy a decir cómo actúa Satanás. Miren, cuando yo creo que ya se los he platicado, pero cuando yo empecé en la liberación, había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Lo primero era la cerrazón tan bruta, literalmente, de los pastores a la psiquiatría. Yo estaba condenada. De hecho, yo busqué al pastor Eduardo y a Luisita para que me ministraran todas las maldiciones que me habían echado los pastores por la psiquiatría. Eso es lo primero que me impactaba. Pero lo otro que a mí me llamaba la atención, y no podía preguntarles por dos razones. La primera, por su nivel de ignorancia con respecto a la psiquiatría y los procesos mentales. Y la segunda, que a mí me llamaba poderosamente la atención, era porque no tenía quien me respondiera. Entonces yo fui con Dios y le pregunté y le dije: a ver, Señor, si la cosa es como ellos dicen, que esta persona está endemoniada, y para mí era un esquizofrénico total, de hospital mental, Señor, ¿por qué si yo le doy un medicamento y está bien endemoniado, lo controlo? Dice: yo no entiendo el razonamiento de esto, yo buscaba la cuadratura. Y me dijo: porque el demonio actúa tal cual me lo dijo el Señor, se los voy a decir, como un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Un bacteriófago es una bacteria que infecta un virus. No solamente el virus entra en el cuerpo e infecta a un huésped. Hay bacterias que infectan virus. ¿Sí? Ya lo entendí. ¿Qué me quiso decir el Señor? Un virus es una molécula, no es un ser vivo. Un virus, para poder funcionar y presentar toda su maldad, digámoslo así, toda su virulencia en un cuerpo, necesita estar en el cuerpo de un ser vivo, llámese mamífero, llámese ser humano. Es una molécula tan chiquita, tan poco desarrollada, que lo que necesita es todas las organelas de reproducción y de síntesis de proteínas que tiene la célula muy sofisticada del ser humano y los mamíferos. Lo invade. El demonio hace lo mismo. Entonces, el demonio, para poder operar, necesita toda la estructura mental del ser humano. Entra y la opera a través de ella y la controla. Así funciona. Le dije: ya entendí. Le dije: por eso si le doy medicamento. Me dijo: sí,
Como él opera a través de las funciones del ser humano, le das un medicamento y se controla. Él lo puede hacer, lanzar, pero no va a funcionar, lo controla. Y para mi grandísima sorpresa, tuve una paciente chilena esquizofrénica, una esquizofrenia tremenda, y un día me dijo, yo ya entendí lo que usted me ha querido decir por 10 años. Y le dije, sí, ¿qué, María? Y me dijo, que mi problema es demoníaco, ya lo entendí. No, yo quiero que me quite todos los medicamentos y yo quiero que me libere de esto. Le dije, ¿estás segura? Y me dijo, sí. Ahí me dijo, solo le pido un favor. No me quite los medicamentos para dormir, yo quiero dormir. Y le dije, sí, va. Fíjense, una esquizofrénica. Estando en la puerta del consultorio, yo despidiéndola, me dijo, me acaba de hablar el diablo. Y me dijo, ya me descubriste. Te juro que no te voy a dejar dormir. Te den lo que te den, no vas a dormir. Dicho y hecho. No podía dormir. Le metiera la farmacia completa, no podía dormir. Pero entonces ella lo entendió. Este es el proceso de razonamiento del pensamiento, humano, frente al proceso de pensamiento satánico en la vida nuestra. Empieza adentro. ¿Y por qué empieza adentro? Porque la Escritura lo dice claramente, del corazón del hombre que sale los malos pensamientos. ¿Y cuáles son los malos pensamientos? Todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos de mal, todos los pensamientos de pecado. Sale de adentro. ¿Y Satanás qué tiene que ver conmigo que no estoy endemoniada? Muy fácil. Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es observador. Podría ser un buen científico. Es muy observador. Observa. ¿Qué observa? ¿Qué hacemos y qué decimos? A mí me dice la gente, ¿me das agua? Pero tú, gracias, pero me la ves. Pero tú, ¿por qué sabes eso? Le dije, porque tú lo dijiste. ¿Y a qué horas dije yo eso? La gente no escucha lo que dice, pero la gente suelta toda la sopa. Si me doy cuenta yo, que no se dé cuenta el diablo. Y entonces escucha y observa. No solo escucha, mira, esa maldice su trabajo. Mira, esa aborrece a su jefe. Le cae en la punta del hígado. Mírala, se va para el trabajo y está maldiciendo el trabajo. Este trabajo, esta porquería. Él oye y ve. ¿Y entonces qué hace? Con eso sabe cuál es la concupiscencia que hay en mi corazón. ¿Y qué hace Satanás? Me tienta. Mi proceso de pensamiento, maldito trabajo, más la emoción que me genera, la rabia, el descontento, la molestia de tener que ir a ese trabajo. Y si Satanás me tienta, voy a caer. Y se establece un círculo vicioso en nuestra mente y en nuestra razón, donde caigo en la trampa del diablo. Satanás me induce pensamientos a través de la concupiscencia, me induce pensamientos a través de lo que veo, me induce pensamientos a través de la falta de purificación de mis órganos de los sentidos, los ojos, el olfato, la vista, el oído, todo eso. Y va incidiendo en nosotros hasta que tenemos la mente así, la cabeza grande de pensar y pensar y de pensar mal de todo. De todo. Tan es así que en la actualidad las técnicas de terapia cognitivo-conductual aceptan que el daño más grande en una persona no se lo hace la experiencia traumática, se lo hace la manera como elabora la experiencia traumática en su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Traduzcámoslo al lenguaje vulgar. La tormenta de la tragedia la hago yo. La tormenta. ¿Qué pienso y sobrepienso y repienso y me recaliento el coco de pensar en lo mismo? Me va a generar un estado de ánimo casi que de locura, de ansiedad, de miedo, de dolor, de preocupación, de aflicción, de angustia, una sensación de impotencia y de incapacidad total. ¿Me lo hizo la situación? No. ¿Me lo hizo el diablo? No, lo hice yo. Yo decidí, yo hice, yo lo traje, yo lo puse.
Pero ¿qué hace Satanás? Tiene una persistencia, es persistente en nuestros pensamientos automáticos y tiene un problema grave con esos pensamientos. Destruyen la fe. ¿En qué quedo? Tengo una tormenta encima de problemas, de angustias, de temores que no me dejan ni dormir y yo sigo pensando de día y de noche en lo mismo. ¿Y qué hace? Me destruye lo más valioso que yo puedo tener, la fe. Sabemos muy bien lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito a Dios en medio de la tormenta, pero no lo tengo, no lo agrado, porque yo ya no creo. ¿En manos de quién quedé? Del diablo. En manos de Satanás. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Dios está y que Dios existe. Si no, ¿para qué te acercas? Y tenemos otro problema muy grave que se encuentra en medio de todo esto. La palabra nos enseña en el libro de los Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué me quiere decir esto? Que la fe es la cosa más absurda e irracional del mundo. Es casi como una idea psicótica, porque el único que puede decir que aquí parada hay una mujer vestida con ropa de 1800 es un psicótico que la está viendo, pero los demás no la vemos. Pero en esos términos la fe es lo mismo. La convicción de lo que no se ve está aquí, pero nadie la ve. Pero yo lo creo en mi corazón. Esa es la razón por la que a los pacientes cristianos les va tan mal con un psicólogo o un psiquiatra que no es cristiano. Porque todos pasamos entonces por la medida de la psicosis. Miren lo que cree. Es que Dios Dios te habla. Qué interesante. No. Cuando los pacientes psiquiátricos tienen alucinaciones visuales o auditivas y hasta sinestésicas, o sea que los tocan y hablan de cosas malignas, son reales. Ellos tienen abiertos los ojos al mundo espiritual maligno y ven los demonios como nosotros ver a las personas, y por eso pueden decir aquí está, y es así y así y así. Y entonces cuando van con una persona que no conoce el mundo espiritual, todos terminamos siendo psicóticos. Cuando yo digo Dios, tuve una revelación y Dios me mostró esto, está fuera de lugar. ¿Cómo conciliar la fe y la razón? La fe pasa por la convicción, es un principio de convicción. Pero la razón se basa en los hechos, en la evidencia. Dos cosas completamente distintas. Una cosa son los hechos, eso es una cosa. Pero otra cosa bien distinta es que yo esté convencida de algo que no puedo ver ni nombrar. Estoy en medio de la tormenta, tengo el agua aquí en los aparejos, ya me voy a ahogar y yo estoy cierta que el Señor me va a sacar de ahí. ¿No lo dice la Escritura? Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por los ríos no te ahogarás, y si por el fuego no te quemarás. Ajá. Mete la mano al fuego. Ahí está. Esa es la fe. Pero eso es lo que Dios nos pide. ¿Cómo conciliar las dos cosas para que verdaderamente pueda haber en nosotros integridad en el actuar, sin parecer como loquitos por la calle nosotros todos los cristianos, que sí lo parecemos, se lo parecemos a mucha gente? Entonces, no son excluyentes, ni la fe ni la razón, por una cosa muy sencilla. Yo no puedo tener fe en quien no conozco. Para que yo pueda creer en Dios, necesito conocer a Dios. Quiere decir que yo necesito conocer la Escritura y necesito, de otra forma, tener una relación, una comunión con Dios que me va a permitir conocer a Dios por medio de la experiencia. Hay quienes conocen a Dios por medio de la razón, a través de su palabra. Pero que cuando esa fe racionalizada, intelectualizada, se pone a prueba en el fuego de la vida, no pasa la prueba, se queda. Entonces es una fe intelectualizada y racional.
Pero hay el otro extremo, la fe de muchos cristianos, que es una fe absurda, porque sobreespiritualizan la realidad. Tampoco funciona, porque tampoco es así. Porque la Escritura nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Dónde está el equilibrio de este tema? No son excluyentes. Yo tengo que vivir una fe de conocimiento y relación con Dios lo suficientemente sólida para que dure el tiempo que dure la tormenta. Y que en vez de que la fe vaya en declive para abajo, para abajo, para abajo, porque me ahogué, ya el agua me llega aquí, ya estoy yo así, con el cuello para arriba, mi fe se fortalece y se fortalece y se fortalece, de tal manera que voy saliendo como que tuviera globos y me fueran sacando del agua, y es la mano de Dios. Y lo creo ciegamente. Una fe espiritualizada, como me ha tocado ver mucha gente que muere por eso. Tristemente, dolorosamente. Una hermana diabética, ya les iba a decir que diabólica, no. Vean lo que hace la mente. No, diabética. Yo soy sana, por fe soy sana, por fe soy sana. Y la dieta era un desastre. Hacía lo que le daba la gana. Yo soy sana por fe. No. El Señor ya me sanó. Y el Señor ya me sanó. El Señor te sanó. Perdió la vista de un ojo, perdió la vista del otro, ciega. Al poco tiempo una insuficiencia renal y no duró 2 meses, se murió. Ella era sana, con todas las secuelas de una diabetes no cuidada. Entonces, ¿era real la sanidad? No era real la sanidad. Y recordemos una cosa elemental de los milagros de parte de Dios. Los milagros de parte de Dios parten de la realidad. La multiplicación de los panes y los peces, ¿fue de la nada? No. Había 5 panes, 7 peces. ¿Sí? El aceite de la viuda con Eliseo. ¿Qué había? Un chorrito, pero era lo suficiente para que a partir de ese chorrito se llenara la casa de esa señora con cántaros y cántaros de aceite. Si yo muevo un dedo, Dios multiplica el esfuerzo. Pero si yo no hago nada y me echo en un sofá esperando que Dios obre, ahí te vas a morir esperando que Dios obre. Si el enfermo diabético se cuida y hace lo que le toca, Dios prospera su cuidado. Es así, tal cual, ¿no? Me recuerda igual a una paciente que tuve con un sobrepeso importante y oraba de esta manera: Señor, ponía la mano aquí, sáname la tiroides, aquí, la tiroides queda aquí. Sáname la tiroides. Así duró que el Señor le sanara la tiroides, porque no era capaz de dejar de comer. No tiene ningún problema de tiroides. Lo que no quería era hacer el esfuerzo. Pero así somos nosotros, y ese es el pensamiento. Y entonces lo que yo no hago, se lo impongo a Dios. Tú tienes poder, porque ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? El que te cuesta nos cuesta mucho. Porque entonces terminamos convirtiendo a Dios, como dice el libro de Deuteronomio: no hagas de mí un ídolo. Terminamos convirtiendo a Dios en un ídolo que me tiene que hacer los milagros que yo quiero, que yo pido, cuando yo quiero y cuando yo pido. ¿Por dónde empezamos? El problema de la mente. Empezamos en Romanos. Por la idolatría entra, ¿qué? El problema y la degeneración de la mente. Y el círculo vicioso termina de cuadrarse, de hacerse redondo. Está en nosotros. Está en nosotros. Pero lo más triste es que nos ocasionamos un dolor, donde mucha gente, cuando ve que Dios no le responde como quiere, se resiente con Dios. Me ha tocado este año ministrar a mucha gente resentida contra Dios. Muchos cristianos resentidos contra Dios, porque no les ha hecho el favor, porque ha tardado en responder. Madurar cuesta. Y tener una fe aprobada cuesta mucho trabajo.
mucho dolor, muchas lágrimas, mucho desierto. Pero cuesta estar parado glorificando a Dios y creyéndole al Señor que nos va a sacar de ese lodo de cenagoso, de ese pozo de la desesperación, que Él va a llegar a tiempo y me va a sacar. ¿A quién escucho? ¿A quién termino yo escuchando? ¿La verdad de Dios o las mentiras de Satanás? Porque cuando yo le abrí la puerta y entró a mi mente por medio de mi corazón, por medio de mi actuar, entonces habla. No lo hagas. Así como que el diablito bueno y el diablito malo y el angelito bueno. No lo hagas. Hazlo, ¿qué te cuesta? ¿Qué importa? No pasa nada. No. Y en eso vivimos. Y en esa dualidad no actuamos, no hacemos absolutamente nada. Toda crisis, todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento, todas las dificultades económicas, adversidades, tienen un propósito. Y el propósito es el crecimiento espiritual. Todas. Y el crecimiento espiritual trae una madurez espiritual de los maduros en la fe, que les establece un criterio de acción, que los conduce a una libertad gloriosa, no a la restricción de no puedes, no tomes, no fumes, no has ofrendado, no has diezmado, no has dado, no has... No, hombre, eso no es el Evangelio de Cristo. No es. Ahí se mide el fruto, ahí en mi actuar, en mi comportamiento, en mi pensar. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? El avaro, ¿qué hace? No me va a alcanzar. No puedo diezmar. No me alcanza. Pero hay quien establece y organiza su economía a partir de su 90%. Listo, ya, esto es lo que yo me gano. Yo no me gano esto, yo me gano esto. Con esto yo funciono, pero a Dios le cumplo. Pero no lo hace, no lo persigas, déjalo. Es un tema suyo con Dios. La madurez se verá cuando razone, cuando lo entienda, por fe lo crea y además cuando por amor al Señor diga, esto no es una obligación, esto es un gozo, te lo entrego. Yo te lo doy. Es más, quiero darte más. Ese es el fruto, esa es la madurez. Pero pasa lo que veíamos ahorita que nos enseñaba Darío. El poder, yo me impongo sobre ti para que tú hagas lo bueno. Pero lo bueno todavía no está en su corazón, que estoy estableciendo una disonancia cognitiva. ¿Quiénes vivían en esa disonancia cognitiva? Los fariseos. Los fariseos eran perfectos en cuanto a la ley, perfectos. Pero su corazón no estaba en Dios. Pura apariencia. ¿Qué queremos? ¿Vivir de la apariencia o queremos tener una mente regenerada y un corazón transformado para Dios? Por eso les decía, regenerar la mente es lo más difícil para nosotros. Porque está en asociación y en concordancia el proceso mental con la transformación del corazón. Yo no puedo, Señor, quítame estos pensamientos, Señor. No. A ver, ¿qué vas a hacer para quitarte eso? Lo estás generando tú, lo estás produciendo tú. Qué cómodo es decirle al Señor, ven y quítame esto. Entonces, el sistema de pensamientos de cada quien tiene un fundamento, les decía. El primero es la personalidad. Pero el segundo es la escala de valores de cada quien. Por eso el pensamiento de hoy es uno, porque la sociedad actual tiene un esquema de valores, de principios que lo rigen, y eso modela la mente y el pensamiento. Por eso el Señor Jesús claramente lo dijo, va a llegar un momento en que a lo malo lo van a llamar bueno, y a lo bueno malo. Sí, es así. Y no pasa nada. Todos los jóvenes dicen, no pasa nada, no pasa mucho. Pasa mucho. Y hay cristianos que viven bajo la misma fórmula, no pasa nada. Dios perdona, es tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad. No pasa, puede pasar mucho. El año pasado, una de las hermanas de la iglesia llevó a su hijo, un muchacho ya como de 35, 36 años. Ella lo había compartido, empezó a ir a la iglesia y llegó un día, fue como 2 o 3 meses. Dijo, ya mamá, hasta aquí, no quiero más, no quiero seguir.
Cuando yo sienta, cuando yo quiera, voy a ir. Lo mataron. Y así se fue. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pasan muchas cosas. Nadie tiene la vida comprada. Pasan demasiadas cosas. ¿Cuál es el sistema de pensamientos tuyo que es un obstáculo hoy día en tu fe? ¿Qué es lo que tú piensas cada día que te invade la mente como un parásito todos los días? Los que tienen pensamientos de muerte. No, yo no voy al doctor, ni de chiste. O sea, no. Ya me va a salir con que tengo diabetes y que ya los ojos y que ya los riñones y que… No, yo prefiero no saber. Y entonces tenía una paciente que me decía, no me da terror ir a los médicos, es lo peor que me puede pasar. Yo no quiero ir. Ay, no, qué horror. Termino pensando hasta en el sepelio. ¿Y te ves en el ataúd o qué? No. Los que van a ir y los que no van a ir y demás. Y me recuerda un día, mi mamá era obsesiva de la limpieza. Y un día estaba mi papá enojado con ella, yo estaba escuchando. Que porque hacíamos mugre, que tirábamos, que no sé qué. Entonces un día mi papá se molestó con ella y le dijo, el día que te mueras, te voy a meter una escoba al ataúd. Para que cuando se vayan todos salgas a barrer el tierrero que te van a dejar. Así era mi papá. Bueno, se quedó. Pero les cuento que cuando mi mamá la estaban bajando al sepulcro, que me acuerdo de eso, solté la carcajada el más estrepitosa del mundo. Dije, esta está o sea, la disonancia cognitiva para los demás. Un dolor, un momento tan sublime, tan doloroso, tan triste, tan espantoso. Y yo con una carcajada, pero es que yo me estaba acordando de lo que le había oído decir, que le iba a meter una escoba para que saliera a barrer la tierra que le habían dejado. Ese es el sistema de pensamiento. Entonces, veamos. La tormenta es un conducto de Satanás que actúa dándole rienda suelta a la duda que nos va a carcomer. A la duda. Ajá, le sonó el teléfono. ¿Quién llamó a mi marido? ¿Quién te llamó? No, me hablaron del trabajo. Ajá. Y como no le cree, va y le busca en el teléfono. La duda. Y lo que bien describía el apóstol, la duda, la paranoia, la persecución, el sospechismo, todo eso. Pero va a generar una cosa peor, un temor tan profundo, un temor tan desgarrador a perder, un temor que no nos va a soltar. Y entonces eso va a generar una relación alterada con Dios. Es lo segundo que altera nuestra fe en este proceso. Porque lo contrario de la fe es el temor. Y cuando yo permito que el temor llegue dentro de mí, yo empecé a erosionar la fe y a destruir la fe. Ahí empieza el otro proceso. Tenemos miedo a perder trabajo, tenemos miedo a perder jerarquía, tenemos miedo a perder amigos, tenemos miedo a perder dinero. Pero ¿saben qué no nos da miedo perder? A Dios. No nos importa, porque si realmente nos importara, fuéramos mucho más diligentes en la transformación del corazón, en la regeneración de la mente y en la santidad, pero mucho más. Nos duele la circunstancia, nos duele el castigo del Señor, nos duele y le tenemos terror a un juicio de Dios, pero no nos duele que el Señor nos haya visto pecar. O lloras porque el Señor te vio pecar. Lloras por tus mentiras. ¿Lloras por tu control y tu manipulación a los demás? No. Cuando Dios te pone un dedo, entonces ahí sí lloras. Pero mientras tanto no. ¿Dónde está nuestro sistema de valores y creencias? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la verdad de la palabra? ¿Dónde? Si vamos a Hebreos 11:6, nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es no solamente la duda, es también como el temor y la duda alteran la percepción de la realidad.
La percepción de la realidad es un elemento biológico, neurológico muy complejo. Por ejemplo, yo puedo mirar de frente, ustedes pueden hacer el ejercicio conmigo, mirar de frente sin parpadear y pueden ver lo que se mueve aquí a los lados, ¿sí? Igual lo que pasa por arriba o lo que se nos mueve por abajo. Pero una alteración de la sensopercepción, yo puedo percibir eso y no hay nada. El psicótico, ahí está la persona vestida así y no hay nada. Eso se altera, pero se altera también en unos procesos como nosotros percibimos las relaciones con los demás. No, es que me dijo que ya no quería nada conmigo, pero no quiso decir que no quería nada conmigo. Lo que quiso decir es que no quiere nada conmigo en estas circunstancias, no fue que la terminó y la cortó. Alteración de la percepción. Modifico la realidad por algo que más me gusta. Esto lo hacemos todos. Yo modifico la realidad por algo que me resulte más cómodo, por algo que me resulte más agradable, por algo que no me duela tanto. Y así vivimos. ¿Qué realidad vivimos? ¿La realidad o una inventada por mí? Si vamos a Santiago 1:5 y 1:6 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Que sigue diciendo: no piense tal persona que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Si nosotros dudamos, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Las personas que en medio de la tormenta hoy amanecen con una fe inquebrantable y creen, pero a la noche no, Dios ya se demoró mucho. No, llevo 2 años en esto y Dios no responde. Y no responde, y no pasa nada. Sigo aquí, no, hasta aquí llegamos. Y se empiezan a enfriar y se alejan de Dios. Y hasta se apartan del Evangelio. ¿Van a recibir? No van a recibir nada. La fe tiene que ser aprobada, pero hay una cosa, se los digo claramente: Dios va a probar nuestra fe en todos, y no una vez en la vida, muchas veces en la vida. Nos va a estar probando y probando y probando una y otra vez. Vamos a ver un caso típico en la Escritura. Deuteronomio 1, 20, 23. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Yahvé vuestro Dios nos da. Mira, Yahvé tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahvé el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Dios habló claramente. Llegaron, les voy a entregar esta tierra, esto va a ser para ustedes. Ustedes van a desposeer a cada una de estas naciones. La orden era clara: acábenlos a todos. Ni uno vivo. La orden era: maten hombres, mujeres, niños y animales. Todo. No van a dejar nada vivo. Eso hoy los derechos humanos habrían hecho un escándalo. Un escandalazo. Pero bueno, no había derechos humanos y Dios es soberano. Y listo. Lo vamos a hacer. Les dijo que heredarían, que Él se las iba a dar. Venían con toda una experiencia y un bagaje de comunión con Dios impresionante. Vieron lo que hizo en Egipto, cómo lo sacó de Egipto. El pueblo que pudo presenciar las cosas más impresionantes de la mano de Dios, todas las plagas. Y por si fuera poco, cómo se abrió el mar en 2. Eso aquello debe haber sido una cosa impresionante. El mar abierto en 2 y ellos, un muro de agua aquí y un muro de agua aquí, ellos pasar en seco por el fondo del mar. Bueno, cosas increíbles. Y no solamente eso, termina de pasar el último y eso se cierra, como habrá sido el estrépito, ni un tsunami, y se ahogaron todos. Impactante, sorprendente. Eso lo traían en su mente.
lo vieron, lo vivieron y lo experimentaron. Tuvieron una experiencia increíble en el Sinaí. Una cosa aterradora. Bueno, todo eso estaba en ellos. Habían hecho un pacto con Dios. Yo quiero que Dios hable también por mí. Dios también hable por mí. Yo también quiero hablar con Dios. Así, vente pues para acá. Y le dice el Señor a Moisés: santifícame este pueblo que hablaré con ellos en el monte. Y cuando vieron que el monte humeaba, que caía granizo sin llover, que la voz de Dios retumbaba desde el monte, el corredero de gente y el terror fue la cosa más miedosa de la vida. Se llenaron de terror. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Que no hable Dios con nosotros, que solo hable contigo. Ah, bueno, ya está. Vieron todo eso, presenciaron todo eso, la gloria de Dios la experimentaron. Y se les ocurre algo insólito. Ah, Dios dijo que nos va a dar esta tierra. Vamos a espiarla a ver si nos late. Vamos a ver si nos parece. Y se fueron. Y sí, pues sí, Dios se quedó corto al decir que era buena, como siempre. Él dice que es buena y es algo que no hay ni calificativos, de excelente, extraordinario. Sí, ahí adelante. Pero hay un pequeño problema, no vamos a poder entrar. En esa tierra hay gigantes, pero fíjense lo que decía, gigantes que nos ven como langostas. ¿Cuándo se encontraron con los gigantes? ¿Cuándo les dijeron, ay, mira esa langosta? No hubo nada de eso. ¿De dónde salió eso? De su percepción. Su miedo les hizo agrandar al gigante y disminuir a Dios. Dios no es capaz. Dios no puede. Después de lo que vivieron, Dios no nos puede meter. Dios no va a ser capaz. Dios nos sacó para matarnos en este desierto. Y ahí quedaron. No podría introducirlos en la tierra. ¿Y qué les pasó? Pues que se llenaron de miedo. Se llenaron de terror. Eso fue lo que les pasó. ¿Y qué hizo el terror? Aniquiló su fe. Ya no podían creer en Dios. Ya Dios no estaba a la altura de las circunstancias. Nos mató para acá. Tal era el miedo que juzgaron, uno, que los veían como langostas, olvidaron la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces nos dice la Escritura? Recuerda, por tanto, de dónde te sacó el Señor. Recuerda. ¿Tú puedes recordar todo el bien que Dios ha hecho en tu vida? Y en los momentos de tribulación, angustia y desespero grave, ¿te acuerdas de dónde te sacó el Señor o se te olvida? Ajá, se olvida. ¿Cómo puedes saber en ese momento o hacerte una evaluación rapidita ya? Una prueba sencillísima. Si tú tienes fe sólida o tú tienes una razón que domina la fe, que domina tu mente y destruye la fe en los momentos de adversidad. Te pregunto, en los momentos de adversidad, ¿lloras y te angustias? ¿Te desesperas y no duermes? ¿El miedo te quita el apetito? Tú no tienes fe. Porque el que cree en Dios no pasa por eso. El que cree en Dios espera. ¿Puedes sentir tristeza? Claro que puedes sentir tristeza. Pero no me tira la lona, no me enfermo, no me mata. No pasa nada de eso. Espero en el Señor. ¿Pero cuánto tiempo más, Señor? Mira el tiempo. El tiempo mató a más de uno. Como el chiste, Señor, dame fe, pero ya. O sea, no. Es un proceso de regeneración y transformación. ¿Dónde estamos nosotros? Mientras nosotros no conozcamos esto, vamos a seguir con este proceso de pensamiento y vamos a continuar con estos pensamientos que aniquilan la fe, porque el viaje por esta tierra está llena de broncas y de problemas. Y nos lo dijo el Señor claramente. Nos lo advirtió. En el mundo vivirán tribulación. Ya. No es un paseo chévere, no lo es. Es chévere para el que sabe ver. Cuando puedes ver la gloria de Dios en los problemas, cuando te gozas en la creación sabiendo que la mano de Dios está detrás de todo eso, te gozas con muchas cosas. Pero cuando tienes esa mente racional que destruye la fe,
esto es una tormenta muy horrible, yo me quiero salir ya de aquí, Señor, para el mundo y llévame. Y muchos me dicen, sí me quiero morir, ya me quiero ir de aquí, pero yo no soy capaz de matarme, que el Señor me lleve. Entonces yo estoy orando para morirme, para que el Señor me lleve, y obviamente no perder mi salvación. ¿Cómo puede un cristiano pensar y hablar así? Porque no tiene fe. La fe se perdió, la fe se aniquiló o nunca la tuvo. No tuvo más que una fe racional, no tuvo más que una fe que destruye el camino, una fe chiquitita, que cuando se la probaron, el Señor le dijo, no pasas la prueba, vuelves al desierto. ¿Y qué hicieron? A nosotros nos pasa lo mismo que a ese pueblo, exactamente lo mismo. Satanás ofrece mejores cosas. El pecado no duele, el pecado es bien placentero. Los caminos del Señor son arduos y difíciles, la mayoría de las veces, pesados, nos mantiene a prueba. Mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué el justo tiene que pasar por todo esto? Es nuestro proceso de regeneración y transformación. Y es un proceso y es un camino activo permanentemente. ¿Ustedes creen que una mente reprobada como la que traemos, como la que habla Romanos, es fácil de regenerar? No, es complicadísimo. Es verdaderamente complicado. Poder sincronizar la palabra de Dios por medio de su ley, el evangelio de Jesucristo, con lo que yo traigo en la mente y echar fuera todo ese sistema de valores y creencias del hombre viejo, es fácil. Y actuar en concordancia con la palabra, no. Me toca ver a muchísimos creyentes que en medio de la tribulación son mal hablados, son vulgares, Dios se acaba, empiezan a buscar los amigos influyentes para que lo saquen de la bronca. ¿Y dónde quedó la fe de este? Se perdió. Me tocó acompañar, y le comentaba a Luisita ayer, a un hermano que ya falleció, que tenía cita conmigo para una administración. Tuvo una cita en el banco y entró al banco con su esposa. Y el que entra al banco, y llegaron unos asaltantes y se arma la balacera en ese banco. Él era un hombre de 2 metros, más, ¿verdad? O un poco más de 2 metros. Y quedó junto con su esposa debajo del escritorio de la gerente del banco. Y desde ahí me llamó. Dije, ve qué tan raro, no han llegado, tan puntuales que son. Me llama, me dice, ore por nosotros que aquí hay una balacera. Y yo, ¿cómo así? Yo ministrando, en vez de ministrarlo a él, ahora ministraba la balacera. Y le tocó ver y vivir lo que dice la Escritura: caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero él no llegará. La mano de muertos que hubo en ese banco fue una cosa horrible, el charco de sangre por el medio del que ellos salieron, y ellos ahí, los muertos les caían y no les pasó nada. Pero en medio de esa adversidad, él pensó fue en Dios. Él clamó a Dios. Me llamó, en vez de clamar él, me llamó por teléfono. Y yo me quedé orando y clamando y pidiéndole al Señor misericordia para ellos que estaban en medio de esa situación. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Tú qué haces? ¿Qué sale de ti? No planeado, porque uno puede decir, sí, yo oro, yo clamo. No. ¿Qué sale de ti al momento? Eso es lo que somos. Esa es la medida de nuestro ser. Nos alejamos de la verdad y creemos que ese es el camino. Y lo más fácil es que creemos las mentiras del diablo. Dios no puede. Dios no te va a sacar de esta, te va a dejar en ese desierto y te vas a morir. Y a ti te van a matar de un balazo ahí debajo de ese escritorio. Me voy a morir. No te va a pasar nada. ¿Qué crees? Que Satanás es padre de mentira y siempre te va a decir una mentira para engañarte. ¿Y sabes para qué? Para que la verdad del evangelio se destruya dentro de ti. Su proceso es erosionar la verdad de Dios escrita en la tabla de nuestro corazón, puesta en la mente para que nosotros actuemos como hombres de mundo. Stop, tan simple como eso. Por eso es que es fácil creerle a Satanás, porque no duele.
porque es gustoso. Aquí está padre, aquí no pasa nada, aquí tienes billete, no trabajas, yo te doy. Business fácil y tienes mucho. Con Dios es difícil. Si vamos a Deuteronomio 1:26, vamos a ver si está acá. Dice 1:26 de Deuteronomio, vamos a leer a partir de ahí. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Yahvé nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Yahvé vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahvé tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a ese lugar. Y aun con esto no creísteis a Yahvé vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Yahvé la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb y Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahvé. ¡Qué horror! Fíjense lo que nos pasa en medio del desierto. Cuando llegamos a ese punto de incredulidad, lo primero que se manifiesta en nosotros, ¿qué es? La murmuración contra Dios. Dios no quiere, Dios no puede, no me ama, me aborrece. Dios me aborrece. Este pueblo dijo: como Dios nos aborrece, nos sacó para matarnos. ¿De dónde saltan a esa conclusión? Así somos nosotros, igualitos, no hay diferencia, no nos creamos más. Pero el tema es que empezamos a murmurar de Dios, a quejarnos de Dios, y Dios ahí mismo juzgó. Estableció un juicio contra ellos de inmediato. Y en ese juicio dijo: aquí se mueren, aquí se quedan, porque como dijeron que yo no era capaz, aquí quedan. Eso es lo que quieren, aquí quedan. Ojo con lo que decimos, porque está escrito en la palabra que lo que más tememos, eso nos acontecerá. Y a esto les pasó lo mismo. Exactamente eso. Por eso les digo, las pruebas son buenas porque nos permite saber y conocer si en el camino del Señor nosotros vamos firmes o bien perdidos. Es para nosotros la prueba, para Dios no. Dios no necesita una prueba para saber lo que nosotros tengamos en medio de nosotros. La razón aniquila la fe, la razón destruye la esperanza, la razón manejada de esta manera, sin un firme fundamento y sólido fundamento de la verdad, puede traer sobre nosotros un juicio grande. La fe salva, pero la letra mata. Pero una letra manejada así, porque el conocimiento de la verdad no solo envanece, puede hacernos crecer y tener un fundamento muy sólido de la fe para creer durante el tiempo que dure la prueba que Dios me va a salvar. Y la prueba puede durar 20 años. ¿Cuánto tiempo duró la prueba para Abraham? El hijo, 25 años. ¿Cuánto duró la prueba para esta generación? 40 años. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en tu prueba? ¿Cuántos años más? Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero Dios, así como ve y escucha las quejas, los reproches de una mente no reprobada, pero no solo reprobada, sino que insiste neciamente, persiste locamente en quedarse ahí, Dios juzga. Y el juicio puede ser: ya no te voy a meter a la tierra prometida, y lo que tenía para ti ya no te lo voy a dar. Fíjense el problema. La tormenta la hicimos nosotros y empujamos a Dios a un juicio contra nosotros. Esta sí es una verdadera tormenta.
Dios se convierte en mi enemigo. Dios lucha contra mí. Ya no va de Dios delante de mí defendiéndome de mis enemigos, va contra mí. Y le pasó a este pueblo. Ah, que Dios no nos mete, pues que sí. Y entonces subieron como 18,000 a tomar Ai. Y Moisés les dijo: ni voy, ni el arca sale. Y se subieron solos. Mataron un mundo de gente. Dios no puede, pero nosotros por la fuerza sí podemos. Fíjense el razonamiento, dónde habían caído. Pero es contrario a toda la verdad de Dios. Cuando el Señor dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis, el bien que cada uno de nosotros quiere. Todos queremos lo bueno, todos queremos las bendiciones, todos queremos estar en la gracia de Dios. Eso es lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué nos ahogamos en un vaso de agua creyéndole al diablo? ¿Por qué? Porque es más fácil creer las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Llegados a ese punto al que llegó el pueblo de Israel, ellos decidieron en su concupiscencia sin Dios. ¿Cómo decide el hombre sin Dios? La bruja. La bruja te promete que le resuelve a uno el tema rapidísimo. Te hago un amarre rápido para que tu marido deje esa vieja. Ya. Y listo. Ah, no, pues sí, yo ya esperé mucho tiempo, listo, eso es lo que yo quiero. Gravísimo, la manera como nosotros manejamos nuestra mente. Lo más triste es que ellos oraron a Dios, se arrepintieron. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios ya no los escuchó. Dios ya no los escuchó. Es una decadencia verdaderamente terrible. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 1:45. Y Deuteronomio 1:45 dice: y volvisteis y llorasteis delante de Yahvé, pero Yahvé no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. Esto sí es crítico. ¿Qué traes en tu mente? Todo empieza en un pensamiento automático. ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos que detectas en ti? ¿Sobre qué? Enfermedad, muerte, accidentes, tragedias, dolores, sufrimientos, abandono. ¿Qué? ¿Cuáles son los recuerdos repetitivos que traes a tu cabeza y a tu mente? Que están taca, 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 y te atormentan y te duele. En el desierto Dios prueba nuestra fe. Pero también nos enseña que en los tiempos de adversidad y de dolor recordemos las grandezas de Dios. Esta es una de las razones, didáctica por cierto, por las cuales la Escritura repite. En muchos pasajes vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, el primero de ellos, el cántico de Miriam. Una vez que pasan el desierto, ellos ven la grandeza de Dios, de ese gran imperio egipcio, ahogados hasta el faraón ahí. ¿Qué hizo Miriam? Agarra el pandero y las mujeres empiezan a danzar y a alabar a Dios. Estaban en éxtasis glorioso, adorando a Dios. Libres. Pasaron 3 días y ya estaban quejándose porque no había agua en Mara. O sea, igualito que nosotros. Pues no hay diferencia. Y Dios tuvo paciencia. Entonces, Dios prueba nuestra fe. El Señor nos da palabra y les daba palabra de día y de noche y los acompañaba, pero nunca creyeron en Él. Su corazón nunca fue transformado. El corazón de Judas nunca fue transformado, a pesar de que vio lo que vio, participó de la gloria de Dios, haciendo milagros, liberando y demás, pero le pudo la carne, su avaricia, y sabemos ahora dónde está. ¿Qué gobierna nuestra mente en los tiempos de tribulación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la grandeza del Señor. En medio de los horrores, yo puedo recordar de dónde me sacó el Señor. Yo puedo recordar en el camino del Señor lo que ha hecho por mí. Dios no me va a sanar. Tengo una paciente en este momento, una paciente que vi hace 20 años y regresó, con el mismo cuadro depresivo. Cuando esta mujer llegó hace 20 años conmigo, ya llevaba 17 años deprimida.
Y entonces empiezo a explorarla y dije, Señor, pues esta mujer está deprimida. Y me dijo, no. Me habló el Espíritu Santo y me dio el diagnóstico. Me dijo, no está deprimida, tiene esto. Ay, entonces yo la receté. Efectivamente, a los 15 días que regresó era otra paciente. Otra. Bueno, vuelve a estar deprimida. Y ahora que está en esta condición, duda que Dios la pueda sacar una vez más de aquí. No cree. No cree. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hermanos no les pasa nada y a mí me pasa todo? El cuestionamiento, la queja contra Dios. ¿Cómo está su fe? En el mega subsuelo. No tiene fe. ¿Cuándo va a salir de esto sin fe? Es imposible agradar a Dios. Pero ella ora. Pero ella busca a Dios. Se lo impone como una obligación porque no tiene ganas de nada. Pero están las mismas. Ahí está. Recordamos las palabras del Señor. Veamos, por ejemplo, lo que dice el Señor en Josué 1:6-8. 1:6-8 de Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos ordena Dios para regenerar la mente? Pensar y meditar en su palabra todo el día, todo el tiempo, hablar de su ley a toda hora. Eso nos demanda el Señor. Yo te pregunto, ¿tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Todo el tiempo que estás despierto estás pensando en la palabra de Dios? No. No. No es verdad. Pero cuando nosotros empezamos a tener estos pensamientos automáticos, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, pero sigues pensando lo mismo y no puedes. ¿Qué toca hacer? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es cambiar el chip aquí. Empieza a leer la escritura en voz alta. Empieza a leer la palabra. Empieza a meditar la palabra. Empieza a escribir la palabra. Es lo único que regenera la mente. No hay más, y lo dice la escritura. Y si el Señor lo dice, es así, no hay de otra. No hay de otra. ¿Te lo puedo cambiar con un medicamento? Sí, sí te lo puedo cambiar. Los efectos secundarios son tenaces, pero pues si te lo quieres tomar, te lo doy. ¿O quieres regenerar la mente para tener la mente de Cristo? He ahí el problema. En 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Yahvé o le aconsejó enseñándolo? Tener la mente de Cristo significa compartir el propósito y la perspectiva de Cristo. Es algo que todos los creyentes tenemos. Es aceptar la voluntad de Dios para mi vida sin cuestionar. Es que mis sueños, mis deseos, mis anhelos como ser humano mortal, naturales, sean los mismos de Dios, estén alineados con los del Señor. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo. Tener la mente de Cristo significa que nosotros conocemos los tiempos de Dios en esta tierra. Que entendemos que el propósito nuestro en esta tierra es establecer el reino de Dios. Léase, restaurar la creación a su esplendor original. Eso nos toca. Te pregunto, ¿qué has hecho para ello? ¿Qué has hecho por el reino de Dios hoy, aquí? Estás en examen. ¿Qué le dices al Señor? ¿Qué le contestas? La mente de Cristo contrasta con la sabiduría animal y diabólica del mundo. Porque la mente de Cristo se fundamenta en ese proceso de valores del cual les hablo, que es la sabiduría divina. Esa es otra historia. Fíjense, voy a leer esta cita
En la Biblia textual, ahorita vemos esa cita, en la Biblia textual, es Mateo 16, 23, fíjense lo que le dice, pasaje muy conocido. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios sino lo de los hombres. ¿Cuál cita estoy leyendo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. El original dice: pones el pensamiento en las cosas de los hombres. Nosotros ponemos el pensamiento en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Es que yo no puedo ministrar, es que yo estoy pasando por un problema muy difícil. ¿Y qué te lo impide? Que ya centraste tu bronca en un ídolo. Todo el día piensas en lo mismo, todo el día rumias en lo mismo, tampoco duermes, rumias de lo mismo, no comes el problema. No vas a salir. No vas a salir del problema, de la situación. Cuando nosotros miramos 1 Corintios 2, 5, 6, que creo que es que es la anterior, dice lo siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de Dios implica la revelación de la verdad de Dios en nosotros, antes oculta, pero hoy la podemos ver. Al que tiene madurez espiritual, no a los niños fluctuantes. Si vamos al verso 7, la anterior, de este mismo capítulo nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Es para nosotros la sabiduría de Dios. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios llega la sabiduría, por el Espíritu de Dios llega la regeneración. En los versos 10 al 12 del capítulo 2 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La mente de Cristo no se puede entender por los que no tienen el Espíritu Santo. Simple y llanamente. Por lo tanto, no tener la mente de Cristo y no tener al Espíritu Santo nos inhabilita para el establecimiento del reino en la tierra. El verso 14 de este mismo capítulo 2 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo más difícil en ese proceso de regeneración es tener un equilibrio entre la fe loca y la razón. Ese es el proceso más complejo. ¿Cómo puedo creer que Dios está aquí cuando no lo veo? ¿Cómo puedo creer lo que dice la Escritura, que cuando 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él está aquí? Pero nadie lo ve, nadie lo percibe, nadie lo siente. Hay momentos, pero no siempre. ¿Y por qué se resiente la gente contra Dios? En estos días ministrando, una mujer está en una situación verdaderamente crítica, muchos años de creyente, y ella, de hecho, oró mucho por mí, para que yo llegara al Evangelio. Y ella llega en un momento de crisis terrible en su vida, después de una revolcada tan espantosa en el mundo, que terminó en una bruja. Con una bruja. Y le dije: pero ¿cómo llegaste allá? No me entra en la cabeza. Luego estaba enojada con Dios porque no me oye. Hasta allá nos lleva a hacer de Dios un ídolo que yo manejo a mi antojo, cuando yo quiero, para que me dé lo que yo quiero, y si no, me enojo contra él, el pueblo de Dios en el desierto. Esto sigue teniendo vigencia. Para tener la mente de Cristo, primero tenemos que tener salvación. Una mente que asume la salvación. Una cosa es que yo diga: sí, es que yo soy salva. No, a ver, has asumido la verdad del Evangelio en tu vida.
¿Te asumes como hijo de Dios? ¿Sí o no? Porque si te asumes como hijo de Dios, tu comportamiento en el mundo es grotesco. Y como creyente, peor todavía. ¿Cómo actúas? Como un hijo de Dios, con la fe, cumpliendo lo que Dios te demanda y de una manera natural, sin juzgar al pecador, sin juzgar al que no conoce, sin juicio, sin prejuicios frente a los demás. Hasta bola de pecadores. Yo no me mezclo con esa gente. Le tenemos terror al mundo y al pecado. No, me contamino. No vayan allá. No puedo participar con mi familia porque todos toman. ¿No nos dijo el Señor que nos enseñoreáramos del mundo? Que señoreáramos del mundo. Estamos debajo del mundo, le tenemos terror. No estamos viviendo conforme a la verdad de Dios. ¿Dónde se genera eso? Aquí. Le tenemos miedo al mundo. ¿Por qué? Porque yo no he asumido la autoridad que Dios me ha dado por medio de la salvación. Yo lo digo de dientes para afuera. Demuéstramelo en tu vida. Nos quedamos cortos. Nos falta. Esa es la realidad. Por eso, Romanos 12, 1-2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera en que nosotros no terminamos siendo igualitos a los del mundo es cuando regeneramos la mente. Es entonces cuando podemos caminar en el mundo, meternos a todo lado y nada nos tocará, ni nada nos dañará, ni nada nos pasará, ni pasa nada. El Señor Jesús andaba con los marginados de su tiempo. No le pasó nada. Nada, absolutamente nada. Pero a nosotros nos da miedo. Y terminamos con esta cita, 1 Tesalonicenses 4:3a, la parte A del texto. Fíjense, escuchen esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿La voluntad de Dios para tu vida es que seas un millonario? Es tu santificación y mi santificación. Esa es la voluntad de Dios para todos, que podemos abrazar cuando creemos en el Dios vivo, cuando creemos que Dios hace la obra en cada uno de nosotros, cuando tenemos una mente regenerada, cuando mi voluntad está alineada con la de Dios. Entonces yo busco la santidad. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y entonces yo puedo entender lo que dice la Escritura. En el 4º mandamiento: recuerda el día de reposo para santificarlo. Yo, Yahvé. Como creyentes, cristianos del día de hoy, solo tenemos 9 mandamientos. Porque para los cristianos de hoy el 4º mandamiento es judaizar. Judaizar sería robar. También está en la misma ley. Codiciar sería judaizar. Y no. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre santo y amado, te alabamos. Te honramos, Señor Dios nuestro, y te bendecimos, exaltando tu nombre, bendiciéndote y glorificándote, Padre. Señor, no hay palabras en nosotros que puedan verdaderamente expresar la magnitud de la gratitud y del amor y del reconocimiento, Señor, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros desde el día que nacimos. Mucho antes de haberte conocido, Señor, tú ya estabas obrando en nuestra vida el bien y la misericordia. Bien dice tu palabra, bendito Padre, que tus pensamientos son el bien para nosotros. Y eso lo olvidamos tan fácilmente, Señor. Y nos llenamos de dolor, de angustia, de aflicción y de terror y de tantas cosas, bendito Padre, que destruyen nuestra fe. Cuando tú quieres que nuestra fe sea aprobada en el desierto, para regenerarnos, para transformarnos, para que vivamos como un pueblo de fe, para levantar, bendito Dios, un pueblo en santidad. Nosotros nos derribamos y nos derrumbamos, bendito Dios, ante cualquier prueba y adversidad. Nuestra mente, Señor, aniquila nuestra fe. Nuestros pensamientos, Señor, hoy los traemos delante de ti. Hoy nuestra mente está puesta delante de ti, Señor, y nuestro corazón, porque actúan en sinergia, bendito Padre.
y presentamos nuestra mente y nuestra razón, bendito Señor. Porque tú eres el único Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Escudriña nuestra mente. Y no solo para ver si hay en nosotros un camino de perversidad, bendito Señor, como está escrito en tu palabra, sino además, bendito Señor, si hay en nosotros pensamientos que generan opresión, angustia, ansiedad, pensamientos que resuenan todo el día en nuestra mente y que nos dice que Dios no es capaz, que nos vamos a quedar en el dolor y en el sufrimiento, que nuestros hijos no van a venir a los pies de Cristo, que el mundo los tiene atrapados. Todos y cada uno de estos pensamientos, Señor, hoy los ponemos delante de ti. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes ya no pecan, pero recrean el pecado en su mente y lo vuelven a vivir una y otra y otra y otra vez en su pensamiento? Perdónanos, Señor, porque al hacer eso demostramos que no te amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, sino que estamos, Señor Dios Todopoderoso, todavía con grandes asideros de Satanás en nuestra mente. Tenemos una puerta abierta muy grande en nuestro pensamiento. Tenemos una puerta muy grande, bendito Señor, que nosotros mismos abrimos cada día. Porque cuando pensamos, mucha gente piensa en voz alta y Satanás oye. ¿Cuántas veces le has dado la estrategia para que te destruya? ¿Cuántas veces pensando en voz alta no le has mostrado tu concupiscencia? ¿Cuántas veces pensando en voz alta no blasfemas y no te enojas contra el Señor? Bendito Señor, hoy te pedimos perdón, porque nuestra mente no regenerada empieza en la idolatría, en los ídolos que hemos levantado, inclusive de ti, amado Padre. Perdónanos, Señor. Hoy nos postramos en humillación, Señor, suplicándote, perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios omnipotente, nuestra necedad, nuestra insensatez, nuestra locura. Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso, porque nuestra mente produce pecado y nuestra mente produce, Señor, algo que es terrible: la aniquilación completa de nuestra fe y de nuestra esperanza. Rey glorioso y santo, a ti venimos como un pueblo. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón. No hay tiempo de más, Señor. Nos estás llamando a la santidad. Nos estás llamando a que cumplamos con tu voluntad, Padre Santo. Y tu voluntad es la santidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que tú anhelas, Padre. Y lo dijiste desde el principio. Un pueblo santo, una nación santa es tu deseo, Señor. Y aún no llegamos a ese nivel, al nivel de ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Padre, ayúdanos, porque tu palabra dice, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad es grande, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gloria, Señor. Necesitamos de tu poder. Hoy rendimos nuestro corazón y entregamos nuestra mente, Padre Santo. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy venimos libre y voluntariamente a deshacer, a destruir, a arruinar todo ídolo que aún tengamos, bendito Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sean personas, pastores, iglesias, doctrinas, Señor. Hoy deshacemos cualquier ídolo que haya en nosotros, porque este es el principio de la mente renovada y de esas tormentas, bendito Señor, por las cuales muchos están enfermos, Padre eterno. Perdona cada pensamiento, Señor, que traemos en nuestra mente cuando te reprochamos. Cuando te reprochamos, Padre Santísimo. Cuando te exigimos, cuando te demandamos, cuando venimos como aquellos israelitas que quisieron arrebatar una ciudad que tú habías dicho ya no se las doy, y nosotros, sin cumplir con los requisitos de tus promesas, queremos arrebatarte las bendiciones como si fuéramos ladrones. Padre, perdónanos. Perdona, Señor,
nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, cuántas veces nos hemos presentado delante de ti sin fe. Cuántas veces, Señor, hemos venido exigiendo. Señor, aún no entendemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Y levanta un pueblo, bendito Dios, que busque la santidad por amor de tu nombre. Un pueblo, Señor Dios Todopoderoso, que entienda que lo que tú amas, Señor, es el corazón del hombre. Y por eso nos dices: dame, hijo mío, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Que tus caminos sean nuestro deleite, que tu palabra sea nuestro gozo, que el recuerdo de tus obras en nosotros, Señor, cada día, cada momento, sea verdaderamente gozoso y deleitoso, y nos llene de fe, bendito Padre. Que el recuerdo, Señor, de tus palabras, de tus enseñanzas, sea verdaderamente vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente encarnar tu verdad en nuestro corazón, de tal manera que esta palabra hable a nuestro corazón en los momentos de adversidad y nos diga, como dice el Señor: no temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Padre eterno, gracias. Te alabamos, oh Rey glorioso y santo. Te exaltamos, Dios eterno, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Solo quiero compartir una visión que el Señor me daba mientras Adriana estaba ministrando. Yo empecé a ver varias camas y nubes negras, y siento que mañana vamos a estar ministrando porque hay muchos que han permitido al enemigo que trabaje en sus mentes durante la noche, durante el tiempo del sueño. Entonces, si usted es de las personas que se atormenta con mucha facilidad y está irritable y está afectado, el día de mañana vamos a ministrar especialmente eso. Eso quería decirles, y les dejo el tiempo al pastor Julito. Muchas gracias. Solamente así, rapidito, porque el parqueo lo cierran a las 6 de la tarde y ya son las 6:01, el de la torre. Que está aquí a la vuelta. Mis amados hermanos, recordándoles, mañana, como ya no va a haber, a las 7, ya abrieron. Bueno, entonces vamos a predicar. Saquen sus Biblias. Estamos en una escuela, ¿verdad? Bueno, miren, mis amados hermanos, mañana, porque creemos que no va a haber el tránsito que había hoy en